Día 168. Segundo de Reyes 23. Luego el rey mandó llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. El rey Josías ordenó que sacaran del templo todos los objetos que se usaban para adorar a Baal, a Astarte y a todos los astros del cielo. Los sacerdotes y su jefe Hilquías y los encargados de cuidar el templo cumplieron sus órdenes. Luego el rey ordenó que quemaran todo en los campos de Cedrón, en las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los pequeños templos de las colinas, edificados en honor de Baal, el sol, la luna y las estrellas. Además ordenó que en todas las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén se quitaran los pequeños templos y sacaran del templo de Dios la imagen de la diosa Astarte y la llevaran al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemaron y esparcieron las cenizas sobre el cementerio del pueblo. También mandó derribar las habitaciones del templo donde se practicaba la prostitución para adorar a los dioses, y todas las mujeres tejían mantas para la diosa Astarte. En todas las ciudades de Judá, en la región que va de Gebea a Berseba, había sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios en los pequeños templos de las colinas. Josías mandó destruirlos y obligó a los sacerdotes a vivir en Jerusalén. A estos les prohibió trabajar en el templo de Dios, aunque sí los dejó comer de los panes sin levadura, al igual que los demás sacerdotes. Además, Josías ordenó destruir los altares de los dioses falsos que estaban en la entrada del palacio de Josué, quien fue gobernador de Judá. Ese palacio estaba a la izquierda de la entrada de la ciudad. Además, Josías destruyó el horno que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o hija como sacrificio en honor a Milcom. También eliminó los caballos y quemó los carros de guerra que estaban en la entrada del templo de Dios, junto al cuarto de Natán Melech, encargado de las habitaciones. Los reyes de Judá usaban esos caballos y carros para las ceremonias en honor al dios Sol. También derribó los altares que esos reyes habían construido en el techo del palacio junto a la habitación de Ahaz, y los que Manasés puso en los patios del templo, los hizo polvo y ese polvo lo arrojó en el arroyo Cedrón. Josías destruyó además de las imágenes y los pequeños templos de las colinas al este de Jerusalén y los que había en el sur del monte de los olivos. El rey Salomón los había construido para adorar a los repugnantes dioses Quemos, dios de los moabitas, Milcom, dios de los amonitas, y Astarte, diosa de los sidonios. Después rellenó con huesos humanos los lugares donde habían estado esas imágenes. Luego fue a Betel y derribó y quemó el altar que Jeroboam, hijo de Nabat, había construido allí, con el cual había hecho pecar a los israelitas. Cuando Josías regresaba de Betel, vio las tumbas que había en las colinas y mandó sacar los huesos que había en ellas. Luego los quemó sobre el altar del lugar para que ya no pudieran usarlo. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de su profeta. De pronto, Josías vio una tumba y preguntó de quién era. Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del profeta que vino de Judá y anunció lo que usted ha hecho hoy en el altar de Betel.
Entonces Josías ordenó: déjenla como está. Así que no sacaron los huesos del profeta de Judá, del profeta de Judá, ni del profeta de Samaria, quien estaba enterrado junto con él. Josías quitó todos los pequeños templos que había en Samaria, como lo había hecho también en Betel. Los reyes de Israel los habían construido provocando el enojo de Dios. Después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de esos templos y sobre sus altares quemó huesos humanos. Cuando regresó a Jerusalén, el rey Josías le ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor al Dios de Israel, tal como está escrito en este libro del pacto. Así que el pueblo celebró la Pascua en Jerusalén cuando Josías tenía ya 18 años de reinar. Nunca antes todo el pueblo había celebrado la Pascua de esa manera, desde que ocuparon el territorio en tiempos de Josué. Además, Josías eliminó a todos los brujos y adivinos y destruyó todos los ídolos, incluso los ídolos familiares. Todos los objetos repugnantes que había en Jerusalén y en Judá para adorar a los dioses falsos fueron destruidos. Así cumplió Josías los mandamientos del libro que el sacerdote Hilquías había encontrado en el templo. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Sin embargo, Dios siguió enojado contra Judá porque los pecados de Manasés lo habían ofendido mucho. Por eso Dios dijo: voy a rechazar a Judá como lo hice con Israel, y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y al templo en el que dije que viviría. Un día, Necao, rey de Egipto, se dirigía hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Entonces el rey Josías decidió atacar a Necao en Megiddo, pero Necao lo mató en cuanto lo vio. Los oficiales de Josías llevaron el cuerpo del rey en una carreta desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. El pueblo eligió a su hijo Joacás para que fuera el siguiente rey de Judá. Todo lo que hizo Josías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Joacás comenzó a gobernar a los 23 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró solo 3 meses. Su madre era de Libná y se llamaba Amulatal, hija de Jeremías. Joacás desobedeció a Dios al igual que sus antepasados. El rey Necao capturó a Joacás y lo dejó preso en Riblá, en la región de Hamat, para que no pudiera reinar en Jerusalén. Además, obligó a Judá a pagar un impuesto de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Después nombró a Eliquim, hijo de Josías, para que gobernara en lugar de su padre, pero antes le cambió el nombre y lo llamó Joacín. Luego llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joacín le dio al rey Necao el oro y la plata que éste le pidió, y para hacerlo les cobró un impuesto a todos los habitantes del pueblo. Cada uno tuvo que entregar la cantidad que le correspondía. Joacim comenzó a reinar a los 25 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Su madre era de Rumá y se llamaba Zebudá, hija de Pedaías. Pero este rey desobedeció a Dios al igual que sus antepasados. Segundo libro de los Reyes 24. El rey Nabucodonosor de Babilonia fue a luchar contra Judá y venció al rey Joacim. Judá permaneció bajo el dominio de Nabucodonosor durante 3 años, pero después Joacim volvió a ponerse en su contra. Luego Dios envió pequeños grupos de soldados caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que atacaran y destruyeran Judá. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas. Dios castigó a Judá por todos los pecados de Manasés. No quiso perdonarla porque Manasés había matado a mucha gente inocente en Jerusalén.
Todo lo que hizo Joacim está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín reinó en su lugar. Para entonces el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio que va desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates, y por eso el rey de Egipto no volvió a salir de su país. Joaquín comenzó a reinar a los 18 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 3 meses. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Neustá, hija de Elnatán. Joaquín desobedeció a Dios al igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, el ejército de Babilonia fue y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla. Cuando los soldados ya la tenían rodeada, llegó el rey Nabucodonosor. Entonces Joaquín y su madre, junto con sus sirvientes, sus asistentes y los reyes, los jefes de su ejército, se rindieron y el rey de Babilonia los tomó prisioneros. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor tenía 8 años ya como rey de Babilonia. Nabucodonosor tomó todos los tesoros del templo y del palacio de Jerusalén y rompió todas las vasijas de oro que había hecho el rey Salomón. Así se cumplió lo que Dios había anunciado. Nabucodonosor se llevó 10,000 prisioneros en total, entre los que estaban los oficiales, 7,000 soldados valientes y 1,000 artesanos y herreros. También se llevó prisioneros al rey Joaquín, a su madre, a sus esposas, a su guardia personal y a los más importantes líderes del país. Solo dejó en Jerusalén a los más pobres. Después Nabucodonosor nombró como rey a Matanías, tío de Joaquín, pero antes le cambió el nombre y lo llamó Sedequías. Sedequías comenzó a reinar a los 21 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Su madre era de Libná y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Sedequías desobedeció a Dios, al igual que Joacim. Por eso Dios se enojó muchísimo con Jerusalén y Judá y las rechazó. Después de un tiempo, Sedequías también se puso en contra del rey de Babilonia. Gálatas 6. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esta es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. ¿No creen ustedes que pueden engañar a Dios? Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que les escribo esto con letras bien grandes. Los que quieran obligarlos a circuncidarse, solo desean quedar bien con la gente. No quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. Ellos están circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés. Lo único que desean es que ustedes se circunciden para luego decir con orgullo que ellos pudieron convencerlos de circuncidarse. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo.
En realidad, no importa si uno está o no circuncidado, lo que sí importa es ser una persona distinta. Que Dios dé su paz a los que viven así y que muestre también su bondad a los que son suyos. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les dé su amor. Amén. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.